Muy buenas amigos, bienvenidos al canal STR Pinball. Hoy vamos a hacer una video tutorial dedicada a los flippers, ¿vale? También conocido como petacos o las palancas, como dicen alguna gente en el mundillo del pinball. Hoy vamos a poner un claro ejemplo de modelos de los 80 y los tres modelos que vamos a ver van a ser máquinas españolas, ¿vale? Ahora mismo tenemos esta Paper, que también podría ser una Sonic, ¿vale? Son la misma tecnología, misma electrónica. Veremos también una máquina de juegos populares y por último una máquina de Inder. Lo que os quiero mostrar a continuación en este video tutorial es explicaros un poco el concepto del flipper, cómo funciona, para que sepáis a la hora de determinar una avería por qué uno de los flippers no van o por qué se quema la bobina o cualquier historia que sea con el flipper, pues bueno, tengáis un poco de conocimiento de cómo funciona el sistema de flipper de estas máquinas antiguas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Sonic, vemos que tiene una bobina de 3 terminales, ¿vale? 3 puntos, ¿vale? ¿Qué significan 3 terminales? Significa que la bobina son 2 bobinas en sí, ¿vale? Dentro de la bobina hay 2 bobinas. Una que se llama la bobina de fuerza, de potencia, y la otra es la bobina de mantenimiento. Vale, ¿esto qué significa? Cuando tú pulsas el botón del flipper, ¿vale? El gesto este lo que hace es activar la bobina mandándole una tensión de potencia, una tensión fuerte, ¿vale? Entonces el flipper, digamos que baja con la potencia y en el momento que baja, veis que aquí hay unas láminas, ¿vale? Al separar estas láminas entra el voltaje de mantenimiento y lo que hace es mantener el flipper en esta posición, ¿vale? En la posición de arriba. Si lo vemos por el lado contrario, lo vemos por aquí, sería este gesto, ¿no? Si tú aprietas el botón, mete tensión de fuerza, lo sube hacia arriba y una vez que está arriba, mete tensión de mantenimiento. ¿Para qué? Para evitar de que la bobina se queme, ya que la tensión de fuerza es muy fuerte. Estamos hablando de unos 35-45 voltios y quemaría la bobina en segundos, ¿vale? Entonces la tensión de mantenimiento es casi la mitad o incluso puede ser que algo menos y no se quema la bobina. Tampoco conviene tenerla ahí media hora dándole, pero vamos, es para la acción del juego de cuando tú quieres parar la bola o lo que sea, esos segundos que tiene la bola parada no se queme el flipper, ¿vale? Entonces el sistema es muy sencillo. Lo importante en estas máquinas es esta pieza de aquí, ¿vale? Es este contacto que nosotros lo llamamos EOS, aunque el EOS es ya más moderno, pero bueno, es para que tener una definición de lo que es el contacto este y que sea más fácil de entender, ¿vale? El EOS, la función de este EOS es activa, quiere decir que siempre está conectado, ¿vale? Aquí digamos que hay corriente y cuando el flipper sube, separa, ¿veis cómo separa las láminas? ¿Vale? Cuando llega a su recorrido final, y lo que hace es, al separar estas láminas, corta esa corriente de esa potencia grande de 35-40 voltios y da paso a la corriente pequeñita, digamos, ¿no? La de 25 voltios, 20 voltios, ¿vale? Si os fijáis en la bobina, en lo que son los hilos, veis que hay estos dos que son más gordos y luego estos dos que son más finos, ¿vale? El cable del medio digamos que es el común a las dos bobinas y por aquí metería la tensión de potencia y por aquí metería la tensión de mantenimiento, ¿vale? También es importante que tengáis que tener en cuenta estas piececitas que veis aquí, ¿vale? Esto de aquí son diodos, ¿vale? No son resistencias ni condensadores ni otras cosas que llama la gente. Estas piezas son diodos. Esto lo que hace es evitar de que el voltaje, si veis la rayita, ¿vale? Esa rayita nos indica la posición y polaridad del diodo. ¿Qué hace? Que si el voltaje está en este lado, evita de que vaya hacia este lado, ¿vale? La rayita digamos que es como un muro que impide que el voltaje circule en este sentido. El voltaje solamente circulará hacia allí, al igual que a este, ¿vale? Mucha gente bueno, compra máquinas y resulta que, y sobre todo estas de los 80,
no tienen puestos los diodos. ¿Qué pasa con esto? Pues que tú generas un consumo excesivo cuando presionas el flipper. Al no ver el diodo que está protegiendo la bobina, los dos extremos de la bobina, genera una tensión de consumo excesiva y puede llegar a dañar la electrónica, la CPU, la placa de drivers. Puede ser bastante dañino. ¿Por qué no? Alguno estará pensando, ¿y por qué no salta el fusible con ese exceso de consumo? Porque estos flippers, por decirlo de alguna manera, en estas máquinas son activos. ¿Qué quiere decir esto? Que no utilizan transistor. Estos flippers van directos de los botones, del botón del flipper al flipper, ¿vale? La máquina lo único que hace es corta el voltaje general de bobinas para que ahora mismo no esté funcionando cuando no hay un crédito. Pero aprovecha ese voltaje de bobinas cuando lo activa para dar corriente ya a los flippers, y ya es el botón lo único que hace activar el flipper, ¿vale? No tiene ningún tipo de electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Que el consumo se genera entre leos, que veréis que soltaría un montón de chispazos y chispazos fuertes, y el propio botón, ¿vale? Para hacer un ejemplo práctico, iniciamos la partida, pulsamos el botón, vale, veis ahí que no hay ningún tipo de chispazo, y ahora nos vamos a lo que es el flipper en sí. Ahí tenemos un poquito de chispazo porque, bueno, es energía pura. Tener en cuenta que aquí mismo, ahora mismo están pasando 50 voltios por ahí, 45 voltios, y al darle los corta de repente, ¿vale? Como podéis ver, da chispazo y se abren las láminas. No se aprecia mucho porque hay una lámina de plástico por medio, pero sí están abiertas. Y el flipper contrario lo mismo. Vamos a ver si aquí se aprecia un poco mejor. Bueno, sí, más o menos se ve que está ahí abierto. Entonces, resumiendo, tener en cuenta el tema de los diodos, importante en estas máquinas, que leos, en el momento que el flipper suba, esté abierto, ¿vale? Para evitar de que nos queme la bobina, y nada más. Yo creo que es una buena explicación de lo que es el sistema este. Vamos ahora a juegos populares para que veáis que es muy similar a este, y luego por último veremos la Inder. Ahora nos vemos. Bueno, ya estamos aquí. Aquí, como podéis ver, la bobina de juegos populares, y como podéis ver, aunque lleve otro tipo de núcleo, biela, pues el sistema es bueno, el sistema es el sistema es igual. Aquí veis el EOS, como os comenté antes, veis cómo lo abre, a ver si enfoca. Ahí está. ¿Veis cómo abre el EOS? Y aquí tenéis el sistema de bobina, como os comenté, que tiene la bobina grande, que es el hilo más gordo, y la bobina pequeña, que es un hilo más fino. Aquí se aprecia un poco más que la otra, porque el grosor es más acentuado, ¿no? Ahí lo podéis ver. Y el sistema es exactamente lo mismo, ¿vale? Entra la tensión de mantenimiento, o sea, la tensión fuerte, y luego la tensión de mantenimiento cuando baja el flipper, ¿vale? Tanto uno como la otra, ¿vale? Pues aquí ya veis las máquinas de los 80 con una bobina de 3 espadines, o sea, la bobina doble. Vamos a llamarla bobina doble porque realmente son 2 bobinas en una. Y ahora os voy a enseñar por último una máquina canasta, por ejemplo, de Inder, para que veáis la diferencia de un tipo de bobina al otro tipo de bobina. Bueno, aquí estamos ya con la canasta y ahora os enseño pues lo que os estaba comentando. Vale, aquí veis el flipper, veis la diferencia de lo que hemos visto hasta ahora. Esta bobina es solamente un devanado, ¿vale? Solamente tiene 2 espadines. ¿Y cómo hace el sistema para meter esa tensión de mantenimiento con solamente un devanado? Pues muy sencillo. Lo que hicieron en esa época es, aparte de utilizar también el EOS activo, ¿vale? El que está siempre conectado, ¿lo veis ahí? Cuando sube el flipper, abre ese EOS y lo que hace es
mete la corriente de una resistencia, ¿vale? Aquí le han incorporado una resistencia que mientras tú pulses el botón, la resistencia no está actuando y mete tensión fuerte, tensión de potencia, y cuando sube el flipper, corta esa corriente fuerte y la corriente pasa a través de la resistencia, con lo cual reduce por una resistencia, reduce el voltaje a la mitad para evitar de que se queme la bobina, ¿vale? Es un sistema, la verdad, que mucho más sencillo y práctico que el anterior. Lo único malo de este sistema es el exceso que genera esta resistencia, que aunque sea de muchos vatios, se pone a parir, genera mucho calor cuando está la máquina muchas horas en uso, y hemos llegado a ver casos de la madera estar quemada, caerse todo el bloque, todo esto de aquí quemado por el exceso de calor de la resistencia, ¿vale? En este caso no es así, esta no ha llegado a quemar nunca ninguno de los dos flippers, pero es un sistema también, digamos que a lo bestia, ¿no? Para dejarlo claro, lo que hace es reducir el voltaje a lo bestia para evitar de que se quemen las bobinas. Y los otros sistemas ya son un sistema un poco más currado, incorporar una segunda bobina dentro de la bobina principal para meter ese mantenimiento, mantener el flipper y no quemar la bobina, y es un poco más sofisticado y más parecido a lo que luego veremos en una segunda parte con los flippers ya más modernos. Pues nada, hasta aquí este tutorial explicativo de cómo son y cómo funcionan los flippers de los 80, y nos veremos en el próximo tutorial básico de flippers, que ya veremos de otros modelos americanos también de los 80 y algunas máquinas ya más modernas, para que vamos a ver la evolución de esos conjuntos de flippers. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidar comentar todo lo que necesitéis comentar, todas las preguntas que tengáis, dudas, sugerencias para próximos vídeos, y ayudarme a difundir el vídeo compartiéndolo por las redes sociales que tengáis, y sobre todo suscribiros y darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando pongamos vídeos de estos nuevos. Venga, un saludo, hasta la próxima.